Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bendecidos, llenos del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a la Biblia, por favor. Si me acompaña al Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 14 en adelante. Marcos 7, 14 en adelante. Dice así: Y llamando así a toda la multitud, les dijo: Oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así, sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Amén, amén, amén. Mire, en este pasaje muchos teólogos consideran que Jesús hace una de las declaraciones más, vamos a decir, escandalosas y revolucionarias de su época, porque los judíos, cuando escuchan a Jesús decir estas palabras, rechazan franca y abiertamente la enseñanza de nuestro Señor, en el sentido de que lo importante para Dios no es la parte externa de lo que nosotros hacemos, es decir, todas aquellas cosas que pueden calificarse como rituales o actividades religiosas. Para Dios no es importante. Para Dios lo importante es lo que está dentro, lo que está en el corazón. Los judíos tenían como una cosa de altísimo valor toda la parte ritual de la vida religiosa. No, como en este caso, hacer un lavamiento de manos especial antes de comer. Y para ellos lo importante era el lavamiento de manos y no la razón por la cual Dios les había pedido que se lavaran las manos. ¿Ok? Pero en esta declaración de Jesús, cuando dice no hay nada fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar, y como bien dice Marcos, con esta afirmación Jesús estaba haciendo limpios todos los alimentos, en el sentido de que no hay ningún alimento que una persona pueda consumir y que lo haga desagradable a Dios, o que Dios lo rechace por lo que comió. Dios no nos va a rechazar por lo que nosotros comimos. Pero para la mentalidad judía, no solo de aquella época, hasta el día de hoy, hermanos, este tipo de pensamiento es totalmente revolucionario y lo rechazaron hace 2000 años y rechazan este pensamiento hasta el día de hoy. Ellos siguen cuidando todos los rituales y toda la parte alimentaria de ellos como nación. Pero mire, Jesús, acá no hay que perder de vista algo relevante. Jesús nunca enseñó algo que fuera contrario a las leyes de Dios. Porque los judíos piensan que con esta declaración de Cristo, Él está incitando a la gente a desobedecer a Dios. Pero esto es una mentira, hermanos. Jesús nunca dijo que violaran los mandamientos que estaban en la ley de Moisés, inspirada por el Espíritu Santo. No, Jesús nunca pidió eso. Solo nos dio la interpretación exacta de cada mandamiento, el espíritu que hay detrás de cada mandamiento. Y eso es a lo que uno tiene que poner atención, hermanos. Mire, si me acompaña en su Biblia, Mateo 5:17, dice: no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Se refiere al Antiguo Testamento. No piensen que he venido para abrogar, para quitar, para eliminar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿Cumplir qué cosa? Cumplir con la ley de Dios.
Alguien que viene para romper los mandamientos no los cumple. ¿Ok? Le voy a leer este mismo pasaje en la versión Palabra de Dios para Todos. Mateo 5:17, Palabra de Dios para Todos. No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o con la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ella, sino para darles completo significado. Pero vea cómo, y esa traducción como que es más exacta a lo que yo le estoy compartiendo, hermanos. Jesús nunca nos incitó a la desobediencia al Padre, ni a los mandamientos del Padre Celestial, sino, como bien dice esta versión, Jesús vino a darnos el significado completo de cada mandamiento. De modo que el asunto relevante no está en la parte externa de lo que nosotros hacemos. En el caso de los judíos, no es que para Dios fuese tan importante que los judíos se lavaran las manos antes de comer, sino que lo que Jesús está diciendo es, hey, si te los lavas bien, pero si no te los lavas no hay problema si tu corazón está en paz con Dios, si tu corazón está agradecido con Dios, si tu corazón no odia al prójimo, si tu corazón no tiene envidia. Porque si tú estás bien en tu corazón y no te lavas las manos para comer, Dios no te va a rechazar. En un sentido de lo que está diciendo Jesucristo. Jesús no dice, hey, olvídense de esto, nunca más se laven las manos. No, simplemente es, si por alguna circunstancia, vamos a decir como ellos, andaban por el campo, tenían hambre y estaban las espigas y las arrancaban y se las comían, es como, oye, pero a ver, no hay ni dónde lavarse las manos. Y si nuestro corazón está bien, si nuestros pensamientos están bien, somos agradables a Dios. Esto es lo que Jesús estaba enseñando, y eso es lo que Jesús estaba ampliando el significado de los mandamientos del Señor. Pero nunca pidió que ningún ser humano violentara la ley de Dios. Nunca lo pidió. ¿Ok? Entonces, vamos a nuestro texto. Dice Marcos 7:14. Llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. En el contexto de estas palabras, como vimos el domingo pasado, los judíos estaban criticando a los seguidores de Jesús porque comían sin lavarse las manos. Ese es el contexto del pasaje de hoy. Y si bien Dios les había dado esta instrucción a los judíos, esto tenía una razón más como en un sentido sanitario o de higiene, ¿no? Pero ellos lo tomaron como algo ceremonial, como algo para agradar a Dios. Hay que lavarse las manos antes de comer. Cuando Dios da este tipo de mandamientos, Dios estaba cuidando la salud de su pueblo, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros no escuchamos en casa? Oye, fuiste al baño y vas a comer, lávate las manos, ¿no? ¿O no le enseñaron así en su casa? Ninguno de nosotros, de niños, podía ir al baño y luego sentarse en la mesa, agarrar una manzana, no, te vas a enfermar, ¿no? Y luego hay que estar llevándote al doctor y luego no te quieres inyectar, y etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de instrucciones tenían como, pues vamos a decir, motivación, cuidar al pueblo de Dios, prevenir enfermedades. Pero los judíos lo tomaron como, no, con esto agradamos a Dios. Entonces ellos preferían lavarse las manitas, pero tener un corazón perverso. Y pensaban que por cumplir la parte exterior le agradaban a Dios. Dios tiene muchísimo más énfasis en lo que hay dentro, como dice Jesús, que las cosas que están afuera de nosotros. Entonces vea, Cristo en este pasaje, versos 14 y 15, Él está hablando de lo que entra al hombre, pero ¿por dónde? Por la boca, ¿ok? Está hablando de lo que comemos, de lo que consumimos. Y dice, nada de lo que el hombre coma, ya sea que se lave o no se lave las manos, y no solo que se las lave, sino incluso
sin importar el tipo de alimento que esté consumiendo. Y aclaro esto porque los judíos tienen como muy estricto el cumplimiento de las leyes de Levítico en el Antiguo Testamento, de no comer cerdo, no comer ciertos tipos de animales, no comer mariscos. Pero Jesús dice, hey, en realidad tú puedes comer lo que quieras. Si tu preocupación es agradarle a Dios, no temas. Porque imagínense, hermanos, ¿dónde quedaríamos los del puerto? Comiendo cócteles de camarón, ostión y callo de hacha y un montón de cosas que los judíos jamás van a comer porque están infringiendo las leyes de Levítico. ¿Ok? Pero Jesús dice, hey, no hay nada físico, material, que el hombre pueda comer y que lo contamine espiritualmente. Son dos cosas completamente separadas, distintas. Una cosa es el plano espiritual y otra cosa es el plano material. Y Jesús dice, no se confundas, porque si tú comes algo que para ti es como, no hay que comer este alimento o hay que comerlo con las manos lavadas, y tú te lo consumes, el problema que vas a tener es biológico, de salud, pero no vas a tener un problema espiritual. Dios no te va a señalar, Dios no te va a rechazar. O sea, tú no puedes venir a querer orar con Dios con culpa, porque Señor, es que me comí un pulpo a las brasas y me hicieron tan mal. No, porque no está permitido eso en las leyes de Levítico. O unos ostiones en su concha, o no, lo que sea. Imagínese sentirse culpable, sentirse pecador, porque ese sábado o ese domingo caluroso tú te comiste, te hiciste un festín de mariscos en la costa. Los judíos, para ellos sí era importante. Entonces vea, no hay absolutamente ninguna comida física que nos pueda contaminar espiritualmente. Nada que comamos nos va a hacer desagradables a Dios. Pero ojo, porque Jesús dijo que no hay nada que esté fuera, que el hombre coma, que lo contamine. Pero no extendamos la declaración de Jesús, porque Jesús no dijo, no hay nada fuera del hombre que pueda comer que lo enferme, que es diferente. O sea, tú sí te puedes comer algo que te enferme. Entonces, los creyentes también tenemos que ver exactamente el sentido de las palabras de nuestro Señor. Porque si yo no me cuido en lo que como y digo, no, pues es que Jesús dice claramente en su palabra que no hay nada fuera del hombre que él se coma y que lo pueda contaminar, así que yo por eso como de todo. Ese pensamiento es totalmente equivocado, hermanos, porque uno tiene que cuidar lo que consume. Si tú te comes algo que está contaminado, si tú te comes algo sin lavarte las manos y estás jugando con la tierra y entonces vas y te consumes una torta o lo que sea y al rato tienes parásitos y te estás muriendo con una solitaria, el problema es que tú no cuidaste tu cuerpo, ¿ok? Sigue siendo agradable a Dios. Si te mueres de la infección te vas al cielo, pero lo único que vas a padecer es un problema físico, un problema biológico, ¿ok? Entonces Jesús dice, hey, no mezclemos las cosas. Los creyentes debemos cuidar lo que comemos, por supuesto, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, hermanos. 1 Corintios 6:19, si me acompaña ahí. Primera de Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. ¿Hay que cuidar lo que comemos o no hay que cuidar lo que comemos? Jesús dijo que no hay nada que yo pueda comer que me contamine. Pero entonces por eso yo descuido mi dieta. ¿Será que por eso yo puedo comer todas las grasas, todos los carbohidratos, todos los refrescos, todos los dulces que se me antojen en la vida? Por supuesto que no. No. Porque lo que Jesús está diciendo es, tú puedes comer lo que quieras y no vas a tener un problema espiritual. Vas a tener un problema en tu organismo si no te cuidas. Pero encontramos un versículo como este que dice, oye, es cierto que tú tienes una libertad para consumir
todas las cosas, porque todo lo que Dios hizo es limpio, ¿ok? Dice, pero los creyentes no podemos perder de vista esta verdad. El cuerpo que tenemos es templo del Espíritu Santo. Y como dice en esta versión, palabra de Dios para todos, entonces ustedes no son dueños de su cuerpo. Si ustedes no son dueños de su cuerpo, ¿qué es lo que tienen que hacer con él? Cuidarlo, hermanos. Entonces tú lo cuidas haciendo dieta, haciendo ejercicio, cuidando tu nivel de grasas y de todas estas cosas. Cuidas tu cuerpo. Dice el versículo 20, porque Dios los ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Fíjense, nosotros podemos honrar a Dios, alabar a Dios, engrandecer, enaltecer a Dios con la manera en la que cuidamos nuestro cuerpo. Para Dios es importante el cuidado físico que le doy a mi organismo, sí. Sí, para Dios es importante. Así que uno debe de cuidar su nivel de colesterol, la presión, el azúcar en la sangre y todas estas cosas. Si yo me cuido físicamente, estoy honrando ¿a quién? A Dios. Ahora, tengo un beneficio. Yo como persona tengo un beneficio. Me voy a enfermar menos. Entonces, honro a Dios. Yo recibo un beneficio colateral que es, voy a vivir más tiempo y con salud, lo cual es algo positivo. Entonces, honramos a Dios con nuestro cuerpo. Y el extremo que nosotros tenemos que cuidar de no caer es de asumir que porque yo cuido mi cuerpo, entonces soy más agradable a Dios, porque ahí es donde empieza la perversión doctrinal. Si estamos. Si yo me cuido, honro a Dios. Honro a Dios. Pero no porque me cuide, Dios me va a aceptar en su reino. Porque hay mucha gente que no cree en Jesús, que no aceptan a Jesús como el Hijo de Dios y que tienen un cuidado de su cuerpo, pues, muy bueno, pues. Entonces lo que nos abre la puerta del cielo, hermanos, no es el cuidado del cuerpo, sino la fe que tenemos en el Hijo de Dios. ¿Cómo es que agradamos a Dios? Por medio de la fe, es lo que enseña la Escritura. ¿Ok? Pero ahí donde nosotros empezamos a entrar a la interpretación correcta de las cosas y no irnos en doctrinas equivocadas, porque podemos tener un pensamiento basado en un versículo, pero no tener una correcta interpretación de la Biblia. ¿Ok? Fíjense, los judíos, retomo el pensamiento judío de la época, y no solo de antes, incluso de hoy. Los judíos pensaban que por lavarse bien las manos estaban agradando a Dios. Pero usted se puede imaginar a Dios siendo feliz, viendo cómo su pueblo se lavaba las manos. ¿Será que en realidad eso es lo que Dios esperaba? Es como, ay, mira qué bonito, qué bien se lavan las manos. Y todo, no, así la mugre entre la uña, todos se lo sacan. ¿Será que de verdad Dios le producimos un agrado, un gozo por este tipo de cosas? La respuesta es no. No. Es decir, Dios nos dice, oye, cuida tu higiene, cuida lo que comes, lávate las manos, eso es por tu bien, pero si me quieres agradar a mí, tú tienes que tener fe. Tú tienes que tener fe. Por eso, hermanos, los judíos nunca entendieron a Jesucristo. Y muchos hasta hoy siguen pensando que Jesús vino a violentar la obediencia a Dios. Pero en realidad Jesús nunca dijo que violáramos ningún mandamiento. Simplemente nos dio la explicación más exacta y el espíritu detrás de cada precepto bíblico. Que nosotros tuviéramos bien claro que para Dios lo más importante es lo de dentro, los pensamientos, las intenciones, las motivaciones, hermanos. No se trata de cumplir con las cosas exteriores, rituales religiosos, esfuerzos de la gente para agradar a Dios. No, lo que se trata es de cuidar, ¿qué? El interior. Y en el interior vamos a encontrar algo muy interesante, que es lo que conocemos como pensamientos. Pensamientos, ¿no? O alguien puede decir, no, yo por eso no pienso nada, para no pecar. ¿Será así? Que alguien pueda afirmar, no, yo no pienso nada, todo el tiempo estoy en blanco.
¿Será? No, todos tenemos reflexiones y pensamientos, solo que no los exteriorizamos todos. ¿Ok? Por eso, fíjense, vamos nuevamente a nuestro pasaje. Jesús dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, óiganme todos y entiendan, por favor, ¿no? Por favor, entre paréntesis. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Nada hay fuera del hombre que entre en él que lo pueda contaminar. Y no perdamos de vista que Jesús está hablando de lo que consumimos, ¿ok? Porque también hay cosas que están fuera del hombre que si entran por el oído, por ejemplo, eso sí lo puede contaminar. Si yo dejo algo que está por ahí, un chisme, una crítica anda pululando y yo paro mi oreja para oír, eso que está fuera de mí, si yo dejo que entre por mi oído, ¿sabe qué? Eso sí me contamina. Entonces yo no puedo salir como no, pero no, hermano. Jesús dijo, no hay nada fuera del hombre que entre en él que lo contamine, así que cuénteme bien el chisme. Quiero saber de qué se trata. No, porque Jesús está hablando de lo que entraba por la boca. ¿Okay? Pero si algo entra por mi oído, ahí yo sí tengo que tener cuidado, porque lo que entra al oído no va al estómago. ¿A dónde va lo que entra por el oído? Al corazón. Ahí va el corazón, hermanos. ¿Qué cree usted que hacen los ejércitos cuando hay un soldado que está sembrando desaliento en los demás? No, vamos a perder, no, somos menos, no, tenemos menos armas. Y está desalentando el corazón de todos los demás, lo meten a la cárcel. Lo acusan de traición. Porque está con sus palabras contaminando a otros. Por eso la crítica, la murmuración, el chisme, están tan penalizados en la Biblia, hermanos. Están prohibidos en la Biblia y amonestan no solo al chismoso, no solo al que anda inventando cosas, sino que la Biblia también amonesta al que para la oreja para escuchar el invento, la murmuración, la crítica infundada o el juicio injusto que a veces podemos tener hacia un semejante, un hermano en la iglesia, o no hermano, pero simplemente queremos oír un chisme, una murmuración. Entonces, sí hay que cuidar lo que entra por nuestros oídos, no importa tanto lo que consumimos, sí hay que cuidar lo que oímos. Mire, Proverbios 12:18, si me acompaña en su Biblia. Proverbios 12:18. Yo voy a leer este versículo en la Nueva Versión Internacional. Dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada, pero la lengua del sabio brinda sanidad. Entonces, fíjese, las palabras que yo dejo entrar por mi oído y que van a mi corazón, esas tienen un potencial o para herir o para sanar. Todas las palabras que llegan a ti o te hieren o te sanan. Así que uno tiene que ser muy cuidadoso con cuáles son aquellas cosas que yo voy a escuchar, hermanos. ¿Por qué venimos a la predicación cada domingo? Para escuchar la palabra de Dios. Cuando escuchamos las promesas del Señor, la bondad de Dios, su carácter, su corazón misericordioso, compasivo para con todos, eso empieza a traer sanidad. Eso no hiere, eso sana el corazón de la gente, llena de esperanza. Y si alguien viene decepcionado o desilusionado, sale de aquí pensando, Dios me puede dar otra oportunidad, Dios es bueno conmigo. Te sana, hermanos. Si tú vienes aquí pensando que no hay salida a tu problema, pero escuchas que Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación, tú te vas con una esperanza y te sana de la desesperación. Entonces, lo que oímos es importante, por supuesto. Yo sí tengo que cuidar aquellas cosas que están fuera de mí y que entran por mi oído, hermanos. Eso la Escritura dice, el charlatán hiere con la lengua como con una espada. Pero si yo dejo que cualquier charlatán venga y siembre sus palabras de envidias, de celos, de rivalidades, de crítica, de juicio
injusto hacia alguna persona, esas palabras me van a herir el corazón. Van a herir mi relación con la persona de la que se está hablando mal. Van a herir mi entusiasmo. Si yo dejo que alguien venga y me diga, no, pero yo oré, le pedí a Dios y Dios no me cumplió sus promesas y Dios no cumple sus promesas. Entonces yo de momento paro la oreja. Alguien que está murmurando de Dios, hablando mal de Dios, ¿qué va a pasar con mi corazón con Dios? Lo va a lastimar. Entonces yo voy a empezar a tener lucha. No, pero ese hermano me dijo que Dios no le contestó, que él hizo todo bien y que Dios no le contestó. No, hermanos. Hay que cuidar todo lo que oímos, porque cada palabra o nos va a herir o nos va a sanar. ¿Qué prefiere usted? ¿Salir de la reunión herido o sanado? Sanado. Entonces, ¿qué va a hacer cuando alguien quiera sembrar palabritas raras, críticas, murmuraciones, desalientos, o que le quiera platicar sus propias decepciones, entre comillas, de Dios? Que no, hermano, usted vaya y ore. Busque a Dios o busque a la persona de la que quiere hablar. ¿Amén? Hay que cuidarlo todo, hermanos, y no estar dispuestos a recibir cualquier palabra. También Proverbios 1:8 dice, hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Vemos nuevamente la importancia de estar escuchando la corrección, la enseñanza continuamente. Entonces lo que oímos, todo lo que está afuera, pero que entra por el oído, tiene un potencial o de bendición o de destrucción. Hago esta acotación, hermanos, porque sí es importante entender lo que Jesús está diciendo cuando Él afirma que no hay nada fuera del hombre que entre en Él y que lo contamine. Porque ya vemos que lo que entra por el oído, eso sí me puede dañar, eso sí me puede contaminar, eso sí puede herirme en mi alma. ¿Ok? Que bueno, regresamos al pasaje y dice, y llamando así a toda la multitud les dijo, óiganme todos y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que sale del hombre. ¿Qué es lo que sale del hombre? Palabras y acciones. Las palabras y las acciones no es otra cosa más que, podemos decir, la exteriorización del pensamiento. Pero Cristo dice, oigan, lo que sí te perjudica es todos aquellos pensamientos que tú no llevas cautivos a la obediencia. Eso sí me hace daño y eso sí me perjudica. Porque, hermanos, absolutamente todos tenemos malos pensamientos. Todos tenemos malos pensamientos. Es imposible no tener un mal pensamiento. Cuando digo mal pensamiento me refiero a algo que es malo en sí mismo, no me refiero a un pecado específico. ¿Okay? Cualquier cosa que no sea buena es mala. Vamos. Pero los creyentes podemos tener un mal pensamiento y tenemos un pensamiento de envidia, un pensamiento de celos, un pensamiento de lascivia, un pensamiento de codicia, de cualquier naturaleza. Todos luchamos con malos pensamientos. Pero la Escritura dice en 2 Corintios 10:5 que hay que aprender a llevar cautivos los pensamientos a la obediencia de Dios. ¿Qué pasa si yo no cuido mis pensamientos? ¿Qué pasa si yo, en lugar de capturar mis pensamientos y llevarlo a los pies de Cristo, dejo que mis pensamientos salgan en forma de palabras? Si yo dejo un mal pensamiento salir en forma de palabras o de acciones, yo voy a dañar, yo voy a perjudicar a otra persona. Porque no es lo mismo, hermanos, pedirle perdón a Dios por un mal pensamiento, decir, Señor, perdóname, estaba pensando mal contra mi prójimo, le quería hacer mal porque por momentos tuve envidia o le tuve celos o porque estoy resentido por algo que me hizo y le estuve deseando el mal, que ojalá no le salieran bien las cosas. Entonces, no es lo mismo que tú le pidas perdón a Dios por un mal pensamiento, a que no cuides tus pensamientos, los dejes salir irresponsablemente
en forma de malas palabras o de malas acciones, y que ahora tengas que decirle, Señor, perdóname por lo que le hice. Perdóname por todo el chisme que le inventé. ¿Será que es lo mismo pedir perdón por un mal pensamiento que pedir perdón por un chisme que ya me inventé o una mala acción contra el prójimo? No, no es igual. No es igual. Por eso la Escritura nos dice que hay que llevar cautivos los pensamientos. ¿Son importantes los pensamientos? Desde luego que son importantes. Ahí es como si fuera una cocina. Y ahí se están amasando los pensamientos, buenos, otros malos, y así van. Pero el creyente tiene que aprender a ir quitando los malos pensamientos. Y no, eso no es de Dios. Este pensamiento no es de Dios. Señor, ayúdame a sacarlo de mi mente. Porque si yo no lo saco de mi mente, ¿en qué va a terminar? En una mala acción, en un pecado horrible, ¿no? Dice el verso 17, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola, porque fíjense, ni siquiera los discípulos habían entendido la relevancia de lo que Jesús estaba enseñando. Y dice el verso 18, Él les dijo, ¿también ustedes están así sin entendimiento? Es decir, ¿ustedes siguen sin comprender? ¿No entienden que todo lo que está afuera, que entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino ¿dónde? En el vientre. Entonces, ¿qué es lo importante que yo sí debo cuidar? Que no haya cosas fuera de mí que entren en mi corazón y que me hieran y que me contaminen. Una mala palabra, un chisme, una murmuración. Yo ahí sí tengo que tener cuidado, decir, no, eso no me lo digas. Eso no es para mí. O alguien que quiera desahogarse de su frustración en la vida cristiana, o que está enojado con Dios, es como, no, habla con Dios. No vengas a sembrar en mi corazón cosas malas. Yo tengo fe, yo tengo amor por Dios y no quiero perder este camino. ¿No? Entonces, Jesús dice, ¿no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero fíjese, aquí Jesús les está aclarando a sus propios discípulos que el asunto relevante, hermanos, no es la parte exterior de la vida religiosa o de la relación que tenemos con Dios, sino el cuidado que tenemos del corazón. Si yo no cuido mi corazón, si yo no cuido mis pensamientos, voy a terminar pecando contra Dios. Voy a terminar pecando contra mi prójimo. Dice el verso 20, pero decía que lo que sale del hombre, eso sí contamina, hermanos. Nuevamente, pregunto, ¿qué es lo que sale del hombre? Palabras y acciones. Lo que sale del hombre, eso sí contamina, como si Jesús dijere, eso sí nos puede hacer desagradables a Dios. Eso sí, no es tanto si yo como o no como cierto animal. No tanto si yo me lavo o no me lavo las manos antes de comer. Lo que a Dios le importa es cómo cuido mi corazón. ¿Qué hago con los pensamientos que traigo ahí dándome vuelta en la mente? Lo que sale del hombre, eso contamina. Lo que pensamos, lo que estamos ahí masticando y traemos la idea, y sí, le voy a hacer esto, le voy a hacer aquello, porque no es justo, porque no sé qué. Entonces vamos meditando y según nosotros haciendo nuestro cuadro de lo que es correcto, pero a veces vamos maquinando cosas que no le agradan a Dios. Un mal pensamiento, hermanos, que no es llevado cautivo a la obediencia a Jesús, va a terminar en un pecado exterior desagradable para Dios. Eso es como una gripa mal cuidada, pues. No, si a ti te da gripa, te la cuidas, pero una gripa mal cuidada, es decir, algo que sí es una enfermedad, pero no es grave, y si tú no te la cuidas, ¿en qué puede terminar? En una neumonía, ¿no? En una sinusitis o en una cosa más grave, pues. Entonces los pensamientos son importantes, sí, porque ahí es donde empieza a moverse todo, hermanos. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos en esta vida empezó primero por un
pensamiento. Pocas cosas hacemos sin pensar. Muy pocas cosas. ¿Cómo qué? Una reacción involuntaria del cuerpo. Vamos a decir, tú estás platicando, viene alguien con una jeringa y te pica. Entonces, ni piensas, ¿no? ¡Ay! O sea, no pensaste como, ¡ay, ahorita que me piquen voy a...! No, brincas involuntariamente. ¿Ok? Pero quitando ese tipo de reacciones involuntarias, que son evidentes, si te estás quemando, si te están picando, cosas así, todo lo que hacemos en la vida no es otra cosa más que la consecuencia de lo que pensamos. Todo aquello que estuvimos ahí dándole vueltas a la mente termina en algo. Te terminas peleando con alguien porque primero estuviste en tu mente dándole vueltas. No, esto es injusto, lo que dijo, lo que hizo, entonces yo le voy a hacer aquí y le voy a decir asá, ¿no? Pero primero está toda la novela, ¿dónde? En Televisa, ¿no? En tu mente empiezas a armar todo el rollo. Y si tú no llevas cautivo todo ese rollo, cuando te topas con la persona, ¿en qué termina? En un pecado terrible. En un pecado terrible. Fíjese lo que dice Job en su libro, en el capítulo 15, versículo 12, solo la primera parte. Vaya ahí, por favor. Job 15, 12. ¿Ya lo tiene? Yo voy a leerle este versículo en la palabra de Dios para todos. Dice, ¿por qué te extravían tus pensamientos? Una persona que se extravía del camino de la verdad, ¿dónde empezó su desviación? En la mente, hermanos, en la mente. La Escritura claramente dice que nuestro pensamiento tiene el potencial para extraviarnos. ¿Extraviarnos de dónde? Del camino. ¿De cuál camino? Del camino a la salvación, del camino que es Jesucristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Pero un mal pensamiento a mí me puede extraviar del camino a la salvación. Yo puedo empezar teniendo una duda y la voy alimentando hasta que termino en una incredulidad total. Y me extravía, y no solo de la salvación, a mí me puede extraviar de una relación, de una amistad o de la vida conyugal también. Y yo empiezo a tener un mal pensamiento y ahí lo voy masticando y magullando y toda esta cosa y termino extraviado porque no fui responsable con lo que pensé. Por eso es tan importante estar ocupados. A veces los peores momentos de un creyente es cuando no tiene nada que hacer. No sé si a usted le ha pasado, pero a veces cuando hay momentos grandes de ocio es cuando eres mucho más vulnerable, porque tienes tiempo para pensar cosas que no convienen, cosas que no te van a empujar a lo mejor, a lo más excelente. También por eso Pablo escribe, dice, en esto pensad, y hace una referencia a un montón de cosas buenas, la bondad, la misericordia, la compasión. Dice, en esto piensen, en esto ocupen su mente, porque si yo tengo un espacio de ocio y dejo de pensar las cosas del Señor, rápido, como si fuera moho en Veracruz, va a llegar el pensamiento malo a mi mente. Y voy a empezar a pensar con aquella persona. O no solo porque le quiero hacer un mal, un joven puede estar pensando en una jovencita y tener pensamientos que se desvíen de lo correcto y ya estar pensando en un pecado sexual. Lo mismo una mujer y estar pensando, no, pero qué guapísimo, no, pero qué hermoso, y ese bigotazo que se carga, no, y empieza así. Y al rato ya tiene un pensamiento de lascivia también. Entonces, ¿importan los pensamientos? Por supuesto. Porque puedo terminar extraviado del camino de la verdad, o puedo terminar extraviado de la santidad, o extraviado de una amistad, o de mi propia relación conyugal, o de mi relación con los hijos. ¿Por qué te extravían tus pensamientos? Dice Job. Isaías 65:2, también en la palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: extendí mis manos todo el día a un pueblo rebelde que andaba en malos pasos. ¿Siguiendo qué cosa? Sus malos pensamientos. Cuando la gente anda en malos pasos,
es porque estás siguiendo algo intangible, el pensamiento. ¿Ok? Pero hay un orden. Primero hay un mal pensamiento y luego vienen los pasos, que no es otra cosa más que las acciones. Las palabras y las acciones van detrás de los pensamientos. Entonces, si yo cuido mis pensamientos, si yo llevo mis pensamientos a la obediencia de Jesús, de la verdad, de la pureza, de la santidad, entonces, hermanos, yo estoy cuidando mi senda. Va a ser difícil que yo me extravíe. Pero si yo le doy rienda suelta a un mal pensamiento, y ahí me lo llevo, voy a terminar en malos pasos, en malas acciones, en malas palabras. Y no queremos eso. Amén. Repito el versículo 21 de nuestro pasaje. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Y luego Jesús menciona cómo se manifiestan esos malos pensamientos. Y en el verso 21 cita 3. Adulterios, fornicaciones y homicidios. Porque uno puede pensar, no, pero el adulterio, ¿qué tiene que ver con un mal pensamiento? Bueno, obvio, el adulterio no empieza de la nada, arranca con un mal pensamiento. Tú puedes estar tranquilo en tu casa o en tu trabajo y empiezas a darle vueltas, no, pero no me merece mi esposo, mi esposa, no me tratan bien, es que no me dan la dignidad que yo merezco, es que no me da lo que yo le pido, es que no sé qué. Entonces tú empiezas con esta, no sé si decir elucubración o reflexión, y vas avanzando, y pasan los días y tú sigues meditando, y en menos de lo que te imaginas, caes en adulterio. Cuando tú caes en adulterio es porque ya venías pensando un montón de cosas de que tú merecías algo mejor, o de que no te valoraban, o que no te daban lo que tú necesitabas. Entonces terminas pecando. Como yo dije al principio, es mucho más fácil pedirle a Dios, Señor, perdóname, porque estoy teniendo un pensamiento equivocado, un pensamiento de adulterio. Perdóname, Señor, yo no quiero pensar eso. Y ahí se termina la cosa. Pero si tú le sigues dando, ¿no? Como si fuera una masa para pizza, y al otro día le echas más levadura, y al otro día más levadura, ¿no? Y de repente tienes o sea, para hacer todo un restaurante para 1000 personas, cuando se presente la oportunidad, vas a tropezar. Va a salir de ti, ese mal pensamiento va a salir en forma de un adulterio. Pero todo empieza ¿dónde? En un pensamiento. Lo mismo la fornicación. El que termina fornicando es porque primero lo meditó. Una pareja de novios que cae en fornicación es porque primero lo pensaron, lo desearon, y ahí estuvieron como, bueno, pues no sería tan mal, después de todo, pues estamos en el siglo XXI, toda la gente lo hace, y ahí empieza un mal pensamiento, va, viene, es que yo sí la quiero, yo sí lo amo, y como lo amo, pues ¿qué tiene de malo? El amor todo lo sufre, todo lo soporta, pues yo lo voy a soportar. Entonces terminas en una mala doctrina, pecando sexualmente, dándote permiso de cosas que la Biblia no te da. Los homicidios. Nadie mata a un semejante si antes no lo meditó. Nadie, absolutamente nadie, salvo que tú vayas manejando y alguien se te cruce y lo matas. No, pues es obvio que ahí no lo planeaste. O sea, diferente es que tú lo ves, y ahí se me va, y ahí sí. Ahí sí hay planeación, ahí sí hay maldad, un pensamiento perverso. Pero si tú vas normal en la calle como cualquier ser humano a 120 y se te cruza alguien, pues ya eso es una cosa fortuita, ¿ok? Pero en términos generales los homicidios, hermanos, igual, están precedidos ¿por qué? Por pensamientos malos. Pensamientos de venganza, porque tú tienes un resentimiento o cualquier cosa, ¿no? Y terminas asesinando a alguien. Entonces, fíjese cómo los pensamientos, la doctrina de nuestro Señor es que nosotros los tenemos que cuidar porque tienen todo el potencial para
apartarnos de la verdad, arrancarnos del camino de la salvación o llevarnos a la destrucción de una relación importante, una amistad, la vida conyugal, la relación con los hijos, con los hermanos, ya sea en la fe o en la carne, no sé, con quien sea. Hay que cuidar, hermanos, lo que pensamos. Dice también Jesús que los malos pensamientos nos pueden llevar, dice el verso 22, a los hurtos, es decir, al robo. Y lo mismo, es obvio que una persona que roba es porque ya lo estuvo meditando y empezó quizás con un pensamiento de merecimiento. Es como la famosa esposa del que fue gobernador hace poco, y entonces ella tenía su libreta de merezco abundancia, pero ¿dónde empezó antes de robar un montón de millones al erario? ¿Dónde empezó todo? Acá. Porque ella empezó a escribir en su libretita, no, es que yo merezco abundancia, y planas, y con bonita letra, cursiva y todo, yo merezco abundancia, ¿no? Y obvio, el fulanito gobernador y su mujer se llenaron de un montón de millones, pero empezó con un mal pensamiento, ¿no? Y ese mal pensamiento lo llevó al hurto, al robo completamente. Claro, usted puede decir, bueno, pero yo nunca voy a llegar a gobernador, entonces me despreocupo. No, porque a veces un empleado en una empresa puede estar pensando, no me pagan lo que es debido, no me pagan lo que es justo, entonces yo merezco más. Y dices, hay una caja de lápices, bueno, ¿no? Oye, pero qué injustos son conmigo, me exigen mucho y no sé qué, hay una copiadora, y te la llevas, y te empiezas a llevar, haces el famoso robo hormiga, ¿no? O de hormigón, no sé, y te llevas a tu casa un montón de cosas porque tú te sientes injustamente tratado. Pero ¿dónde empieza todo? En la mente, hermanos, un pensamiento. Y tú estás como, no, pero no puede ser esto posible, y terminas llevándote a casa lo que no te pertenece, lo que no es tuyo. Pero fíjese, Jesús, bien sabio, nos cita 13 pecados específicos, groseros, grotescos y que dañan a la gente, que pueden terminar de un pensamiento mal cuidado, de un pensamiento no llevado cautivo a la obediencia de Él. Dice Jesús, las avaricias, lo mismo. Tú estás pensando que tú mereces tener lo que tiene el prójimo, y la avaricia junto con el hurto ahí van de la mano, pero vas codiciando lo que tiene el otro. Y piensas, es que lo que tiene el otro no se lo merece. Yo me he esforzado más, yo merezco más que él. Entonces, en menos de lo que tú te das cuenta, si tú no llevas ese pensamiento a la obediencia de Dios, terminas con un pecado de envidia y con codicia en tu corazón. Lo mismo el engaño, la lascivia, que es el pecado sexual. Y fíjense este otro muy interesante, la maledicencia. La maledicencia. Porque la maledicencia, hermanos, son palabras groseras, pero también son palabras que difaman y que denigran a todos los demás. Son palabras groseras, pero también son palabras que difaman y que denigran a los demás. Esto es la maledicencia. Entonces, cuando yo no cuido mi mente, porque estoy pensando, no, es que no me tratan bien, no me valoran, no me dan lo que es debido, entonces yo empiezo a no cuidar mi mente y termino expresando palabras que son groseras hacia el prójimo, o que denigran al prójimo, o que difaman al prójimo, porque de esa manera yo me siento más valioso o más seguro. Pero empieza todo en un pensamiento perverso, hermanos. En lugar de pensar que Dios es soberano, que Dios tiene el control de todas las cosas y que Dios es justo y que si yo merezco otra cosa, Dios me lo va a dar. Porque nosotros no conocemos todo el contexto de la vida de los demás, hermanos. A veces solo juzgamos un poco por lo que vemos, pero no sabemos lo que la persona trabajó, lo que la persona se esforzó, lo que la persona ha sufrido.
y que por eso hoy está en la situación de vida que está. Pero perdemos el contexto y empezamos a decir palabras que no convienen, hermanos. Dice Jesús también, la soberbia, que no es otra cosa más que la arrogancia y el orgullo cuando tratamos hacia el prójimo. Una persona que piensa y está meditando que vale más que los demás, esa persona va a terminar pecando con soberbia, hermanos. Pero si tú conoces a alguien que tiene este pecado, es porque en su mente él está reflexionando sobre el mayor valor intrínseco que él tiene con respecto a todos los demás. Y dice, no me dan la dignidad que me merezco. Entonces, como él piensa que no le dan la dignidad que merece, se expresa con soberbia, con arrogancia, maltrata al prójimo y con sus palabras denigra al prójimo. Pero fíjese cómo todos estos horribles pecados y que hacen daño tanto a la gente que lo practica como a los que están en el entorno, nacen ¿de dónde? De un pensamiento, hermanos. De un pensamiento. ¿Cuántas familias hoy estarían unidas si un padre o una madre de familia no hubieran cuidado su pensamiento cuando fueron tentados al adulterio? Hoy tendríamos una sociedad más unida, hijos con menos heridas. Pero desgraciadamente vivimos en una sociedad donde hay tanta gente lastimada porque nadie cuidó su mente. Porque dieron rienda suelta a todo lo que se imaginaron, a todo lo que creían que merecían, a todo lo que se les antojaba. Y ahí lo estuvieron maquillando y maquillando. Y esto, hermanos, no solo de la gente del mundo, incluso los cristianos. Y ahí se la van pensando. Cosas que no convienen, pero que terminan saliendo del corazón del hombre en forma de pecados groseros que lastiman al prójimo. Que Dios, ahí sí Dios rechaza, desaprueba. Porque usted se imagina a un fariseo lavándose sus manitas, ¿no? Con todo el ritual que marcaba la ley de Moisés, y todo con la barbita y todo lo que usted quiera, pero engañando a su mujer. Y la persona asumiendo, no, pero soy agradable a Dios porque mira cómo me lavo las manos. Mira, todas las bacterias y microbios bien muertas. Y las amibas también muertas, ¿no? Pero con un pecado de envidia, o con soberbia en mi corazón, o engañando a la gente de mi entorno, o teniendo lascivia hacia las personas, robando, codiciando cosas. Pero eso sí, sin comer cerdo, sin comer mariscos y con las manitas bien lavaditas. ¿Será que a Dios eso es lo que espera de un creyente? Por supuesto que no. Ahora Jesús nos dijo, olvídense de ese mandamiento, solo cuiden el pensamiento. No, tampoco. Porque si nosotros cuidamos nuestra dieta, bien hacemos. Es para beneficio de nuestro propio cuerpo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el asunto es, no mezclemos las cosas materiales con las cosas espirituales, hermano. Todo lo externo tiene un valor, pero no tienen un valor eterno. Todo lo externo tiene un valor, pero no es un valor eterno. Vale para mi salud, vale para mi bienestar, pero no vale para agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, tengo que tener fe en Él. Tengo que creer que Dios existe y que es fiel para cumplir sus promesas. Y ahí yo soy agradable a Dios. Si yo quiero mantener una vida que sea agradable a Dios, yo tengo entonces que cuidar también, ¿qué? Mi mente, mi pensamiento, hermanos. Ser responsable, llevando cautivo toda idea perversa, todo pensamiento que me incite al pecado sexual, que me incite a ver pornografía, que me incite a engañar a mi esposo, mi esposa, que me incite a maltratar al prójimo, que me incite a tenerle envidia al otro, que me incite a pensar que yo merezco más de lo que me dan. Todo ese tipo de pensamientos, no, Señor, lo llevo cautivo a tu obediencia. Porque si no lo cuido, si yo no cuido mi mente, voy a terminar pecando horrible. Porque lo que sale del corazón, ¿de dónde sale? De la mente.
Y Jesús dice claramente, y lo que sale de la mente, los malos pensamientos son cosas que te van a llevar a la destrucción. Como decía Job, los pensamientos me pueden desviar del camino, hermanos. Así que lo que nosotros pensamos y reflexionamos, por supuesto que es importante. Por eso Jesús dice en el verso 23 y último, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Todas. Hay que ser prontos, hermanos, para encapsular cualquier pensamiento malo y llevarlo a los pies del Señor. Como le dije al principio, no es lo mismo pedirle perdón a Dios por un mal pensamiento, porque es algo que se queda a nivel de Dios contigo. Dios contigo, y tú le puedes decir, Señor, perdóname, porque vi a esa persona con lascivia. Perdóname, Señor, yo no quiero faltar a ti y tampoco quiero faltar a mi cónyuge. Perdóname. Y ahí se murió. Y ahí se acabó. Tú le puedes decir, Señor, perdóname porque me siento tentado a tomar aquello que no es mío. Estoy codiciando ya. Quiero tener más, pero no me pertenece. Señor, ayúdame. Entonces llevas cautivo tu pensamiento a la obediencia a Dios. Y ya no robas, ya no hurtas. Si tú empiezas a tener un pensamiento de menosprecio al semejante, Señor, perdóname, ¿quién soy yo para pensar que valgo más que los demás? Y ya nadie se enteró, hermanos, es algo que quedó entre tú y Dios. Y le pides perdón por ese mal pensamiento. Lo mismo si te sientes tentado a regar un chisme, una crítica, una murmuración. Señor, es que no sé, siento que esta información es importante y hay que decirla, pero ayúdame a guardar mi lengua, ¿no? Entonces fíjate, ya no salen esas palabras, le pides ayuda a Dios, ya no haces daño con las palabras y ahí se queda todo. Pero todo lo contrario, cuando nosotros nos damos la libertad de no, que salga lo que tiene que salir. ¿Dónde termina la novela? ¿Dónde termina la película? Desvío del camino. Me desvío del camino. Para terminar, hermanos, quiero leerle un versículo y una reflexión final. Si buscan su Biblia, Proverbios 15, 26. Proverbios 15, 26. Voy a leerle esto en palabra de Dios para todos. El Señor detesta, ¿qué cosa? En voz alta, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios detesta? Los malos pensamientos. Pero se alegra con las palabras amables. Entonces, Dios detesta los malos pensamientos, porque Dios sabe que el mal pensamiento es la semilla del pecado, es la semilla de la mala acción, es la semilla de las palabras dichas para herir, para lastimar al prójimo, para sembrar discordia, para dividir personas, para destruir instituciones, familias, ministerios, relaciones conyugales o un montón de cosas. Dios detesta los malos pensamientos porque terminan en pecados horribles. Y Jesús ya citó 13 de ellos. Así que yo tengo que cuidar mi mente, hermanos, somos responsables. Cada creyente tiene que aprender a llevar su mente cautiva a la obediencia de Jesús y decirle, Dios, no me dejes pecar. Estoy batallando con este pensamiento. A lo mejor hay algo que, vamos a decir, que te incita, ¿no? O que te justifica para pensar algo mal. Pero aunque tú tengas justificación, o aunque tengas un entorno que te incite a pensar mal, tú tienes de todas maneras que llevar cautivos tus pensamientos, ¿a dónde? A la obediencia de Dios. Si tú no quieres terminar pecando, si tú no quieres desviarte del camino de la verdad, tienes que llevar tu mente a la obediencia de Jesús. Amén. Vamos a orar. Pónganse de pie, por favor.
Cierre sus ojos un momento ahí en su lugar, por favor. Yo quiero pedirle que hagamos algo. Vamos a orar por nuestra mente, por nuestro pensamiento. Con sus ojos cerrados, ahí usted dígale: Dios, ayúdame. Ayúdame, porque a veces la mente me atormenta. Me bombardea con pensamientos malos. Y yo quiero vivir en paz. Yo quiero tener paz. Yo quiero alejarme del pecado. Quiero alejarme de la maldad. Quiero mantenerme en el camino, Señor. Con sus palabras, dígale usted al Señor. Pídale ayuda si es necesario. Para que nada lo gobierne. Para que no haya ninguna maldad que gobierne su mente. Nosotros tenemos libertad, hermanos. Usted tiene el Espíritu Santo de su lado. Usted tiene el Espíritu de Dios para ayudarle a controlar todas las tormentas que ocurren en su interior. La victoria está garantizada, pero hay que acudir a los pies del Salvador, hay que acudir a los pies de Cristo, hay que decirle al Padre: ayúdame, Señor. Estoy cansado de pensar esto, estoy agotado de esta idea pecaminosa, de este deseo pecaminoso. Ayúdame a derrotarlo, Señor. Antes de que el pensamiento permee en mi corazón y termine en una mala acción, ayúdame, Padre. Señor, esta tarde oramos pidiéndote perdón por todo lo malo que dejamos pasar en nuestra mente, Dios. Cada pensamiento perverso, por cada pensamiento de lascivia, hermanos, Padre, por cada pensamiento de fornicación, por cada pensamiento de envidia, por cada pensamiento de robo, de avaricia, de maldad, de engaño, de envidia, de maledicencia, de soberbia, de insensatez. Perdónanos, Señor, por haberlos dejado crecer en nuestra mente. Perdónanos, Señor. Y si alguno de estos pensamientos lo hemos dejado salir en palabras o en acciones, perdónanos, Señor. No queremos pecar contra ti, no nos queremos desviar de la verdad. Ayúdanos, Señor, a vivir en santidad y a vivir disciplinados en nuestra mente, Dios. Que aprendamos a ocupar nuestra mente en las cosas que a ti te agradan, en las cosas de tu reino, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo. Que en eso pensemos. Que seamos sabios cuando tenemos tiempos de ocio, cuando no estamos ocupados, Señor, para que nada nos atrape, para no ser vencidos por lo malo, Señor. Oh Dios, te pido, Padre, calma las tormentas de cualquier mente que está aquí sufriendo el acoso de ideas perversas. Trae libertad, Señor, a la mente de cada uno de mis hermanos. Que el poder de tu Espíritu Santo rompa toda cadena de pensamiento perverso, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a mis hermanos esta tarde, Dios. Llénales con pensamientos de paz. Que perseveren en buscar tu rostro, que perseveren en buscar tu palabra, que perseveren en buscar tu consejo, Señor, para que tú traigas paz a ellos, paz mental. Señor, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Te doy gracias por este tiempo y por la vida
de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.